Una mañana de septiembre de 2024, el mundo quedó atónito cuando Joyce Meyer, una de las evangelistas más reconocidas e influyentes del mundo, fue arrestada en un lujoso hotel de San Luis. La imagen de Meyer, otrora venerada como símbolo de fe e integridad, siendo llevada esposada, se convirtió en un momento impactante que marcó el fin de décadas de poder y gloria en la comunidad cristiana. Tras meses de controversia, pruebas irrefutables, desde registros financieros detallados y testimonios de testigos hasta una impactante grabación de audio, expusieron un sistema de abuso financiero y manipulación de poder centrado en Meyer. Ahora, ante el tribunal, Meyer enfrenta la sentencia más severa por los crímenes que ocultó durante años. La pregunta sigue en pie: ¿podrá cambiar el curso de la situación y salvar su reputación? ¿O será este el amargo final de un imperio religioso que una vez fue venerado por millones? No se pierdan el video de hoy para conocer la respuesta. El panorama completo del incidente. Una mañana de septiembre de 2024, el mundo quedó atónito cuando Joyce Meyer, una de las evangelistas más famosas e influyentes del mundo, fue arrestada en un lujoso hotel de San Luis, antaño venerada por millones de seguidores como símbolo de fe y éxito dentro de la comunidad cristiana. El arresto de Meyer marcó el dramático colapso de su reinado de décadas. Nacida y criada en San Luis, Missouri, Meyer forjó su carrera desde cero, superando una infancia difícil para convertirse en una de las figuras más poderosas del mundo religioso. Con su cautivador estilo de enseñanza, su voz imponente y sus mensajes de sanación y restauración, expandió el ministerio Joyce Meyer hasta convertirlo en un imperio religioso global. Sus sermones se transmitieron en más de 150 países. Sus libros vendieron millones de ejemplares y sus conferencias atrajeron a decenas de miles de asistentes. Sin embargo, tras la imagen de una líder espiritual que defendía la honestidad y la ética, comenzaron a surgir señales preocupantes. En 2023, surgieron una serie de impactantes acusaciones financieras que dejaron a sus seguidores y a los medios de comunicación incrédulos. Los informes iniciales revelaron que Meyer y su organización habían cometido graves infracciones legales, como evasión fiscal, malversación de donaciones y uso indebido de fondos de la organización, en lugar de destinarse a proyectos benéficos. Como se prometió, las donaciones supuestamente se desviaron a gastos personales extravagantes. Los documentos de la investigación acusaron a Meyer de usar fondos de la organización para adquirir propiedades suntuosas, incluyendo una mansión de $5 millones en Beverly Hills, autos de lujo y un jet privado con un valor superior a los $10 millones. Estos gastos nunca fueron revelados de forma transparente a sus seguidores, quienes habían aportado su dinero de buena fe, creyendo que se utilizaría para ayudar a los pobres y difundir las enseñanzas cristianas. El gran avance para exponer el escándalo provino de Sarah Johnson, exgerente financiera de la organización de Meyer, quien desempeñó un papel fundamental para esclarecer la verdad. Johnson, quien había sido responsable de supervisar las transacciones financieras de la organización, descubrió irregularidades significativas en el manejo de los fondos de donaciones. Según su testimonio, numerosas transacciones importantes no se registraron correctamente en los libros financieros de la organización, y sumas sustanciales de dinero se canalizaron a las cuentas personales de Meyer. Johnson, según se informa, intentó en repetidas ocasiones generar alarma interna sobre estos problemas, pero fue silenciada y finalmente despedida. Sin inmutarse, Sarah Johnson reunió pruebas y presentó una denuncia oficial ante las autoridades a principios de 2023. Esta denuncia dio inicio a una investigación de un año, durante la cual las autoridades descubrieron una gran cantidad de pruebas que respaldaban las acusaciones contra Meyer. La información recopilada reveló una red de complejas transacciones financieras diseñadas para ocultar irregularidades, incluyendo evasión fiscal, fraude de donantes y lavado de dinero. A principios de 2024, la investigación alcanzó su punto álgido cuando las autoridades allanaron la sede de Joyce Meyer Ministries en Missouri. Se confiscaron miles de documentos financieros, correos electrónicos y dispositivos electrónicos, muchos de los cuales contenían pruebas cruciales. Cabe destacar que una grabación de audio filtrada conmocionó al público, pues supuestamente grababa a Meyer instruyendo a su personal a ser creativos con la asignación de fondos de donaciones para evadir el escrutinio fiscal. En septiembre de 2024,
El caso alcanzó su punto álgido con el arresto de Joyce Meyer en el Hotel Marriott de San Luis. La imagen de Meyer esposada se convirtió en símbolo de la caída de un imperio religioso. Fue acusada de 3 delitos principales: evasión fiscal, fraude financiero y obstrucción a la justicia. También se presentaron cargos adicionales, incluyendo lavado de dinero y manipulación de pruebas. Las reacciones públicas al escándalo fueron diversas, pero intensas. Para muchos de sus seguidores, Meyer no solo era una líder espiritual, sino un ejemplo de fe e integridad. La revelación de que pudo haber explotado la confianza de millones para enriquecerse dejó a muchos conmocionados y profundamente decepcionados. Sin embargo, algunos se mantuvieron firmes en su defensa de Meyer, argumentando que fue atacada por ser una mujer cristiana exitosa. Afirmaron que los líderes religiosos a menudo son escrutados y atacados por quienes se oponen a su fe. Estos partidarios creían que las acusaciones formaban parte de una campaña de desprestigio diseñada para destruir la reputación de Meyer. Sin embargo, la mayoría del público consideró que las pruebas eran demasiado contundentes como para ignorarlas. La evidencia contundente, sumada a los testimonios de testigos clave como Sarah Johnson, dificultó que muchos siguieran apoyando a Meyer. El escándalo no solo sacudió la fe de sus seguidores, sino que también planteó serias dudas sobre la ética, la rendición de cuentas y la transparencia dentro de las organizaciones religiosas. Para determinar si Meyer es realmente inocente o culpable, debemos profundizar en los registros históricos y examinar las pruebas que rodean esta impactante controversia. Análisis detallado de las acusaciones. Las violaciones financieras de las que se acusa a Joyce Meyer no son simples errores contables, sino que fueron sistemáticas y se llevaron a cabo durante muchos años. Con el objetivo de evadir la responsabilidad legal y explotar los vastos recursos financieros de sus seguidores para beneficio propio, Meyer orquestó una red de transacciones sospechosas que las autoridades tardaron más de un año en investigar a fondo. Para comprender la esencia del caso, es fundamental profundizar en 3 aspectos clave: las acusaciones financieras, el papel de los denunciantes y la estrategia de defensa de Meyer. Una de las principales acusaciones contra Joyce Meyer es la evasión fiscal, donde las transacciones financieras complejas y opacas desempeñan un papel crucial en el ocultamiento de los verdaderos ingresos de Joyce Meyer Ministries. Según documentos de la investigación, Meyer y sus socios construyeron un sofisticado sistema financiero para minimizar las obligaciones fiscales, ocultando al mismo tiempo los sustanciales ingresos generados por sus seguidores. Aprovechando lagunas en la legislación fiscal, la organización clasificó erróneamente los gastos, convirtiendo los gastos personales en costos operativos de la organización sin fines de lucro. Por ejemplo, un gasto masivo de 5 millones se destinó a la compra de una lujosa mansión en Beverly Hills. Sin embargo, en lugar de declararse como patrimonio personal de Meyer, la mansión se registró a nombre de la organización, lo que le permitió evitar el pago de impuestos personales sobre la propiedad. Además, Meyer utilizó fondos de la organización para comprar un avión Gulfstream IV valorado en más de $10 millones, supuestamente con fines religiosos, pero principalmente para viajes privados. Otros gastos suntuosos incluyeron vehículos de lujo como Rolls-Royce, Bentley y Range Rover, todos ellos legitimados mediante los registros contables de la organización. Los expertos financieros estiman que el valor total de estos activos supera los $20 millones, todos exentos de impuestos gracias a una astuta declaración falsa. Los investigadores también descubrieron que Joyce Meyer Ministries mantenía una compleja red de cuentas bancarias, incluyendo cuentas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Suiza. Estas transacciones no solo ocultaban el origen de los fondos, sino que también complicaban el proceso de investigación. Algunas transacciones se canalizaron a través de empresas fantasma, lo que agravó aún más la gravedad del caso. Informes del Servicio de Impuestos Internos, IRS, revelaron que la organización evadió impuestos por un monto asombroso de $25 millones entre 2010 y 2023. Esto representa no solo una flagrante violación legal, sino también un ejemplo clásico de abuso de poder financiero dentro de las organizaciones sin fines de lucro. La acusación de malversación de donaciones es uno de los aspectos más sensibles e indignantes del caso. El ministerio Joyce Meyer atrajo donaciones de millones de seguidores en todo el mundo,
prometiendo que los fondos se destinarían a proyectos benéficos como ayudar a los pobres, construir escuelas y hospitales, y difundir las enseñanzas cristianas. Solo en 2022, la organización reportó haber recibido más de 50 millones en donaciones, principalmente de personas de ingresos medios y bajos. Sin embargo, las investigaciones revelaron que una parte significativa de estos fondos no se destinó a causas benéficas como se prometió. En cambio, Meyer y su familia los utilizaron para financiar su extravagante estilo de vida. Los informes de investigación mostraron que se gastaron millones de dólares en vacaciones en resorts de 5 estrellas y destinos como las Maldivas, Bora Bora y Dubái. Un testigo reveló que Meyer organizó una lujosa fiesta de cumpleaños en el Hotel Ritz-Carlton, con un costo de $250,000, pagada en su totalidad con donaciones. Además de sus vacaciones personales, Meyer también utilizó el dinero de las donaciones para comprar artículos de moda de lujo de marcas como Chanel, Prada y Louis Vuitton. Ex empleados declararon que con frecuencia daba instrucciones a la organización para que cubriera sus gastos de compras, que luego se contabilizaban como gastos laborales. Algunos fondos incluso se utilizaron para adquirir propiedades en lugares exclusivos como Florida y California, donde Meyer y su familia solían alojarse. En total, los investigadores estiman que alrededor del 40% de las donaciones anuales de la organización, equivalentes a más de $20 millones, se desviaron para gastos personales de Meyer y su familia. Esto no solo constituye una violación de la ley, sino también una traición a la confianza depositada en ella por millones de seguidores que sacrificaron sus finanzas con la esperanza de que sus contribuciones contribuyeran al bien del mundo. Además de evasión fiscal y malversación de donaciones, Meyer y su organización también fueron acusados de lavado de dinero y ocultación de información. Los investigadores descubrieron que la organización creó una red de cuentas bancarias y empresas fantasma en varios países para transferir fondos entre sí, ocultando el verdadero origen de las transacciones. Uno de los métodos más comunes utilizados por la organización era la reasignación de fondos. En concreto, se transfirieron grandes donaciones de seguidores a través de múltiples cuentas y luego se utilizaron para cubrir gastos personales o invertir en activos no declarados. Por ejemplo, se transfirieron $2 millones de la cuenta de la organización a una empresa fantasma en las Islas Caimán, que posteriormente se utilizaron para comprar una mansión en Miami. Además, la organización de Meyer fue acusada de destruir documentos financieros cruciales para obstruir la investigación. Varios exempleados testificaron que se les ordenó eliminar correos electrónicos y documentos relacionados con transacciones confidenciales. Un testigo incluso afirmó que Meyer ordenó directamente la destrucción de un disco duro que contenía información sobre actividades financieras ilegales. Los expertos legales sostienen que el lavado de dinero y la manipulación de pruebas no solo violan las leyes federales, sino que también agravan significativamente el caso. Con un valor total de transacciones sospechosas estimado en $50 millones, el caso de Meyer no es solo una investigación financiera, sino una clara advertencia sobre el abuso de poder en las organizaciones sin fines de lucro. El análisis detallado de la presunta mala conducta financiera de Joyce Meyer revela un asombroso abuso de confianza, poder y recursos, desde evadir impuestos mediante complejas tramas hasta malversar donaciones y obstruir la justicia. Las acusaciones contra Meyer presentan un panorama de corrupción sistémica dentro de Joyce Meyer Ministries. La magnitud del caso no solo pone de relieve las vulnerabilidades en la supervisión financiera de las organizaciones sin fines de lucro, sino que también sirve como llamado de atención para una supervisión y rendición de cuentas más estrictas en las organizaciones religiosas. Independientemente de si Meyer es finalmente declarado culpable o no, este caso deja una huella imborrable en la fe de millones de personas y plantea interrogantes cruciales sobre la ética y la transparencia en los puestos de liderazgo espiritual. El papel de Sarah Johnson, quien fuera gerente financiera de Joyce Meyer Ministries, desempeñó un papel fundamental en la exposición de la mala conducta financiera dentro de la organización. Con más de una década de dedicación, Johnson era considerada una de las empleadas más experimentadas, responsable de supervisar las operaciones financieras de la organización. Su función iba más allá de la de una simple contable. Se encargaba de garantizar que los fondos se utilizaran adecuadamente y en consonancia con la misión de la organización de apoyar a las comunidades y difundir mensajes religiosos.
Sin embargo, desde este mismo puesto, Johnson descubrió graves irregularidades en la gestión y el uso de los fondos de las donaciones. Según el testimonio de Johnson, se transfirieron importantes sumas de dinero de las cuentas de la organización a las cuentas personales de Joyce Meyer sin documentación ni explicaciones legítimas. Sus sospechas surgieron al revisar transacciones financieras relacionadas con compras de lujo, como bienes raíces, autos caros y vacaciones extravagantes. Por ejemplo, solo en 2019, Johnson descubrió que más de $2 millones se desviaron de fondos de donaciones para comprar una mansión en Beverly Hills. Una propiedad que, según ella, no tenía relación con ninguna actividad religiosa. Además, se utilizaron fondos para cubrir los costos de un jet privado con un valor superior a los $10 millones y su mantenimiento. Todo ello con cargo al presupuesto de la organización. Cuando Johnson solicitó documentación adicional para justificar estos gastos, sus solicitudes fueron denegadas. En lugar de recibir cooperación, sus superiores le ordenaron que dejara de hacer preguntas y continuara con su trabajo como de costumbre. Incapaz de ignorar lo que había descubierto, Johnson se dio cuenta de que estas violaciones no solo infringían la ley, sino que también traicionaban la confianza de millones de donantes. Decidida a revelar la verdad, Johnson comenzó a recopilar pruebas, respaldó documentos financieros, registró transacciones sospechosas y compiló un expediente detallado de las faltas de la organización. Fue una decisión arriesgada, pero Johnson sabía que revelar la verdad era necesario para proteger los intereses de quienes habían depositado su fe en la organización. Denunciar la mala conducta no fue fácil para Johnson. Al empezar a cuestionar la transparencia de la organización, se enfrentó a una fuerte resistencia por parte de Meyer y sus allegados. Johnson relató que le advirtieron repetidamente sobre si hurgaba demasiado en las finanzas de la organización. Cuando sus preocupaciones se hicieron más evidentes, la despidieron rápidamente con el pretexto de ser incompatible con la cultura de la organización. Perder su trabajo no solo la dejó en apuros económicos, sino que también la expuso a un grave peligro personal, al convertirse en blanco de una campaña de desprestigio orquestada por la organización. Joyce Meyer y sus allegados no tardaron en usar la influencia mediática para desacreditar a Johnson. La acusaron de ser una empleada descontenta que buscaba venganza tras su despido. Algunos de los partidarios leales de Meyer incluso difundieron rumores de que Johnson había cometido malversación de fondos durante su tiempo en la organización, un claro intento de dañar su reputación. El acoso no terminó ahí. Johnson recibió numerosas llamadas y mensajes anónimos que amenazaban su seguridad y la de su familia. Algunos informes sugirieron que los fieles seguidores de Meyer, que se negaron a creer las acusaciones, participaron directamente en la presión contra Johnson. Estas amenazas la obligaron a ella y a su familia a mudarse y a vivir con miedo constante durante varios meses. A pesar de los desafíos y la presión, Sarah Johnson se mantuvo firme en su decisión. Presentó todas las pruebas que había reunido a las autoridades, lo que desencadenó una investigación que duró un año. Sus valientes acciones no solo sacaron a la luz la verdad, sino que también inspiraron a otros testigos a denunciar. Sarah Johnson no fue la única en exponer la mala conducta de Joyce Meyer. Tras su denuncia formal, varios exempleados de Joyce Meyer Ministries compartieron sus experiencias. Sus testimonios no solo reforzaron las acusaciones, sino que también esclarecieron cómo había operado la organización durante años. Un exempleado del Departamento de Contabilidad confirmó que se realizaban transacciones financieras sospechosas con regularidad sin una supervisión exhaustiva. Esta persona testificó que se les indicó que reclasificaran los gastos de lujo, como las compras en tiendas de diseñadores y los pasajes de avión en primera clase, como costos operativos. Otro testigo, que trabajaba en el Departamento de Relaciones Públicas, reveló que Meyer había ordenado a su equipo que hiciera todo lo posible para proteger la imagen de la organización, incluso si eso implicaba ocultar prácticas poco éticas. En particular, algunos testigos afirmaron que la organización no solo malversó los fondos de las donaciones, sino que también destruyó deliberadamente documentos para obstruir las investigaciones. Un testigo declaró que Meyer había ordenado la destrucción de discos duros que contenían información financiera confidencial justo antes de que las autoridades allanaran la sede de la organización. Estos testimonios no solo destacaron la gravedad de la mala conducta, sino que también revelaron que el ministerio Joyce Meyer operaba como una organización sistemáticamente abusiva.
Las valientes acciones de Sarah Johnson y otros testigos proporcionaron una base sólida para que las autoridades investigaran y esclarecieran el caso. El papel de Sarah Johnson en este caso es fundamental. No solo fue la primera en hablar, sino también alguien que soportó un sacrificio personal significativo para defender la verdad. Su historia no es solo un testimonio de valentía, sino también un poderoso recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones religiosas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿serán suficientes la valentía de Johnson y los testimonios de otros testigos para que Joyce Meyer rinda cuentas ante un tribunal? Más importante aún, ¿puede este caso impulsar un cambio en el funcionamiento de las organizaciones religiosas en el futuro? La estrategia de defensa de Joyce Meyer y su equipo legal, liderado por el abogado Marcus Atherton, idearon lo que describieron como una estrategia de defensa integral para contrarrestar las graves acusaciones que enfrentaba. Desde afirmar que la estaban atacando por su género y afiliación religiosa hasta justificar sus gastos excesivos como gastos operativos normales, la estrategia buscaba no solo refutar las acusaciones, sino también socavar la credibilidad de sus acusadores. Sin embargo, las inconsistencias en sus argumentos, junto con las contradicciones internas del plan de defensa, generaron dudas sobre su eficacia tanto entre el público como entre los expertos legales. Uno de los pilares fundamentales de la defensa de Joyce Meyer fue el argumento de que estaba siendo atacada injustamente debido a su condición de prominente mujer cristiana. Marcus Atherton, su representante legal, enfatizó repetidamente que los cargos contra ella no eran puramente legales, sino también ataques personales y religiosos. Atherton argumentó que Meyer era víctima de envidia y prejuicios por ser una de las pocas mujeres que había alcanzado gran éxito en el campo de la evangelización, dominado por los hombres. Afirmó que las autoridades la estaban escarmentando deliberadamente al poner en el punto de mira a una figura de alto perfil como Meyer para enviar un mensaje contundente a la comunidad religiosa. Atherton alegó además que muchos otros líderes religiosos, especialmente hombres, habían participado en prácticas similares, pero no fueron procesados con la misma severidad que Meyer. Calificó esta situación como una batalla injusta diseñada para manchar su reputación y disminuir su influencia. En una entrevista pública, Atherton declaró: Joyce Meyer no es solo una evangelista, es un símbolo de fe e inspiración para millones. Atacarla no solo es injusto, sino también un insulto a la comunidad cristiana mundial. Sin embargo, este argumento recibió fuertes críticas del público y de expertos legales. Argumentaron que presentar una investigación financiera como un ataque religioso o de género era simplemente una táctica de distracción para desviar la atención de las acusaciones principales. Aunque Atherton intentó presentar a Meyer como una víctima, las pruebas concretas de su mala conducta financiera restaron fuerza a su argumento. Otra parte importante de la estrategia de defensa de Meyer fue justificar sus gastos excesivos y los de su organización. Atherton argumentó que los fondos utilizados para comprar bienes raíces de lujo, autos de alta gama y un jet privado eran, en realidad, costos operativos normales para una organización a gran escala como Joyce Meyer Ministries. Atherton enfatizó que el ministerio de Meyer operaba a escala global, llegando a millones de seguidores en todo el mundo, y que los viajes, la coordinación de eventos y el mantenimiento de una imagen pública eran componentes esenciales de sus operaciones. Argumentó que tener un jet privado no era solo una comodidad, sino una necesidad para que Meyer pudiera asistir eficientemente a conferencias, seminarios y eventos internacionales. En cuanto a los fondos utilizados para la compra de propiedades de lujo, Atherton afirmó que estos bienes se utilizaron para celebrar eventos religiosos o como alojamiento para Meyer durante viajes de trabajo. También afirmó que registrar estos activos a nombre de la organización, en lugar de las cuentas personales de Meyer, era una práctica habitual y legal para las grandes organizaciones sin fines de lucro. Además, el equipo legal de Meyer intentó justificar otros gastos, como ropa de diseñador, vacaciones lujosas y fiestas extravagantes, como necesarios para mantener su conducta profesional y su imagen pública. En los documentos legales, Atherton declaró que los líderes religiosos como Joyce Meyer no son solo mensajeros de la palabra de Dios, sino también símbolos de esperanza y éxito. Mantener una buena imagen pública no es solo una responsabilidad, sino una parte integral del trabajo. Sin embargo, este argumento provocó indignación pública. Para muchos seguidores,
Estos gastos extravagantes eran injustificables, especialmente en comparación con el propósito de sus donaciones, ayudar a los pobres y servir a la comunidad. Consideraron que el uso de los fondos de donaciones para lujos personales era una grave traición a la confianza. A pesar de los numerosos argumentos presentados por Joyce Meyer y su equipo legal, las inconsistencias en la estrategia de defensa minaron significativamente su credibilidad. En primer lugar, Meyer negó rotundamente todas las acusaciones, insistiendo en que no había cometido ninguna infracción. Sin embargo, su equipo legal reconoció simultáneamente algunos de los gastos excesivos, a la vez que intentaba justificarlos como legales y necesarios. Este doble enfoque, negar las acusaciones y defender acciones controvertidas, creó una flagrante contradicción en la narrativa del caso. En segundo lugar, la estrategia de la defensa se centró principalmente en desacreditar a las acusadoras, en particular a Sarah Johnson. Atherton criticó públicamente a Johnson, calificándola de empleada descontenta con motivos personales para exponer a Meyer. Sin embargo, las pruebas concretas aportadas por Johnson y otros testigos, incluyendo documentos financieros detallados y testimonios, hicieron que estos intentos de socavar su credibilidad resultaran poco convincentes. Por último, el uso de argumentos basados en la discriminación y la persecución religiosa se consideró una táctica de distracción que no abordaba el fondo de las acusaciones. En lugar de centrarse en demostrar la transparencia y legitimidad de las transacciones financieras, Meyer y su equipo legal dedicaron mucho tiempo a elaborar una narrativa de victimización, lo cual no logró persuadir al público ni a las autoridades judiciales. En definitiva, si bien la estrategia de defensa de Joyce Meyer buscaba desviar la atención y proteger su reputación, sus contradicciones y la falta de enfoque en las principales acusaciones financieras hicieron que su caso fuera vulnerable tanto ante el tribunal como ante el público. Con la abundante evidencia contundente presentada, la probabilidad de que Joyce Meyer sea condenada es extremadamente alta. El caso ha atraído no solo la atención mediática generalizada, sino también el escrutinio público global, lo que aumenta la presión sobre el sistema judicial para que gestione el asunto con transparencia y justicia. Pruebas como registros financieros detallados, testimonios de testigos clave como Sarah Johnson y la impactante grabación de audio que presuntamente involucra a Meyer han fortalecido significativamente la acusación en su contra. Una de las pruebas más cruciales es la grabación de audio revelada durante la investigación. La grabación capta una voz, presuntamente la de Meyer, instruyendo a su personal a ser creativos al reasignar los fondos de donaciones para evitar auditorías fiscales. Expertos forenses han confirmado la autenticidad de la grabación, lo que supone un duro golpe para la estrategia de defensa de Meyer. La grabación no solo demuestra que Meyer era consciente de las irregularidades financieras, sino también su participación directa en su organización. Además, los documentos financieros obtenidos durante un allanamiento a la sede del Ministerio Joyce Meyer en Missouri asestaron otro duro golpe. Estos documentos revelaron una sofisticada red financiera utilizada para ocultar transacciones ilegales, incluyendo la malversación de fondos de donaciones para compras personales de lujo. Algunos registros muestran transacciones canalizadas a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, lo que subraya aún más la gravedad de las acusaciones de lavado de dinero. Testimonios de testigos, como los de Sarah Johnson y otros ex empleados, reforzaron la credibilidad de las acusaciones. Johnson, ex gerente financiera, proporcionó amplios detalles sobre cómo la organización malversó los fondos de donaciones y ocultó irregularidades financieras. Otros testigos corroboraron las afirmaciones de órdenes internas para destruir documentos o reclasificar gastos fraudulentamente. Dada la gravedad de los cargos, los expertos legales predicen que es muy probable que Meyer enfrente una condena, con cargos como evasión fiscal, fraude financiero, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Meyer podría enfrentar una pena mínima de 15 años de prisión, sin descartar la cadena perpetua. La fiscalía argumenta que las acciones de Meyer no fueron simples errores financieros, sino un sistema de abuso financiero de larga data para beneficio personal. Si el tribunal coincide con esta evaluación, se podría imponer una cadena perpetua para reflejar la gravedad de los delitos y transmitir un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su fama o poder, está por encima de la ley. Si Meyer es condenada, su organización, Joyce Meyer Ministries, casi con seguridad se derrumbará.
La credibilidad es la piedra angular de cualquier organización religiosa. Y cuando se destruye la reputación de su líder, mantener sus operaciones se vuelve prácticamente imposible. Es probable que los principales donantes retiren su apoyo, y los seguidores podrían perder la confianza y dejar de contribuir económicamente. Además, con el encarcelamiento de Meyer, la organización perdería a su figura central, quien ha desempeñado un papel crucial en la construcción y el mantenimiento de su imagen pública. La investigación y los cargos resultantes ya han congelado activos y fondos, lo que ha paralizado las actividades de la organización. Los expertos financieros predicen que el ministerio Joyce Meyer podría declararse en bancarrota o disolverse en 1 o 2 años tras la condena de Meyer. En caso de que Meyer reciba una reducción de la sentencia o sea absuelta, su organización aún enfrentaría una grave crisis de credibilidad. Si bien una absolución podría aliviar parte de la presión legal, el daño a su reputación sería difícil de revertir. Los seguidores han presenciado el desarrollo de la investigación y la presentación pública de las pruebas, lo que hace improbable que muchos recuperen plenamente su confianza en la organización. Incluso si Meyer es absuelto de los cargos, la supervivencia de Joyce Meyer Ministries en este escenario dependería de la capacidad de Meyer y su equipo para reconstruir la confianza en la comunidad. Esto requeriría no solo implementar reformas financieras sólidas, sino también lanzar una extensa campaña de relaciones públicas para reparar su imagen. Sin embargo, expertos en comunicación religiosa sugieren que, incluso en este caso, sería casi imposible que la organización recuperara su antigua prominencia. El caso ha dividido profundamente a los seguidores de Meyer, mientras algunos se mantienen firmes en su apoyo, creyendo que es víctima de una conspiración política o de ataques personales por parte de quienes se oponen a la fe cristiana. Otros le han dado la espalda. Quienes defienden a Meyer argumentan que las acusaciones forman parte de un intento de desacreditar a una mujer cristiana exitosa, mientras que otros se sienten traicionados, incapaces de conciliar las pruebas con su antigua confianza en Meyer como símbolo de honestidad y moralidad. Es probable que esta división persista durante años, dejando secuelas negativas en su comunidad e incluso en otras organizaciones cristianas. Esta violación de la confianza no solo afectará a los seguidores de Meyer, sino que también podría conducir a un mayor escrutinio de otros líderes y organizaciones religiosas, lo que podría erosionar la fe en la comunidad cristiana en general. Para restaurar la confianza en la comunidad cristiana, las organizaciones religiosas deberán implementar reformas significativas. Los expertos sugieren una mayor transparencia financiera, incluyendo la publicación de registros detallados de transacciones, la contratación de auditores independientes y el establecimiento de estrictos mecanismos de supervisión interna. Además, las organizaciones deben centrarse en actividades benéficas genuinas y ofrecer compromisos claros sobre el uso de los fondos. Algunos expertos también recomiendan reducir la concentración de poder en una sola persona para prevenir abusos de autoridad, como se vio en el caso de Meyer. El impacto del caso, si Joyce Meyer es condenada a cadena perpetua, marcaría el final de una carrera evangélica de décadas, durante la cual fue celebrada como símbolo de fe y éxito en la comunidad cristiana. Meyer, quien convirtió el ministerio Joyce Meyer en un imperio global, enfrentaría el colapso total de su imagen y autoridad. Una cadena perpetua no solo serviría como castigo legal, sino que también tendría un significado simbólico, demostrando que incluso quienes tienen una inmensa influencia no pueden eludir la responsabilidad legal. Esto sería un duro golpe para la reputación de Meyer, quien en su día fue venerada por millones de seguidores como una sierva de Dios digna de respeto. Además, una cadena perpetua aislaría a Meyer por completo del mundo exterior. The líder admirada se convertiría en prisionera, perdiendo su libertad y la posibilidad de continuar su carrera. Este dramático cambio sería profundamente doloroso, no solo física sino también psicológicamente. La vida en prisión, especialmente para alguien acostumbrada a una vida de lujo como Meyer, sería una dura realidad. Las duras condiciones de encarcelamiento, incluyendo espacio limitado, alimentación inadecuada y vigilancia constante, afectarían su salud física y mental. Psicológicamente, Meyer enfrentaría la culpa, la soledad y la presión de la condena pública. Ya no tendría control sobre su imagen pública ni sobre su mensaje, algo en lo que destacó a lo largo de su carrera. Vivir día a día en un entorno tan diferente al de su vida anterior sería un desafío inmenso.
sobre todo para alguien que se nutría de la admiración y el poder. La imagen de Meyer ya estaba gravemente dañada cuando se hicieron públicas las acusaciones, y una condena haría este daño irreversible. Las iglesias que la apoyaron en su momento podrían denunciarla públicamente para proteger su propia credibilidad. Los seguidores, sintiéndose traicionados, se distanciaban de Meyer y su organización, buscando la guía de otros líderes religiosos. Además, los medios de comunicación que transmitían previamente los sermones de Meyer cortaban sus vínculos con ella para evitar cualquier asociación. Esto no solo disminuía la capacidad de Meyer para llegar al público, sino que la borraba del discurso religioso. La imagen, otrora poderosa, de un líder espiritual fuerte y respetado solo quedaría como una advertencia sobre el poder y la confianza traicionados. El caso ha debilitado la confianza de la comunidad cristiana en las grandes organizaciones religiosas. Los seguidores que donaron su dinero, creyendo que se usaría para ayudar a los pobres y difundir el mensaje de Dios, ahora se sienten engañados. Muchos comienzan a cuestionar la transparencia y la rendición de cuentas de los líderes religiosos, en particular de quienes gestionan organizaciones con vastos recursos financieros. Este caso no solo ha empañado la reputación de Joyce Meyer, sino que también ha ensombrecido a otras organizaciones religiosas, aumentando el escepticismo y la cautela del público a la hora de donar o participar en actividades religiosas. El caso también ha suscitado importantes debates sobre la ética y las responsabilidades de los líderes religiosos. Muchos se plantean preguntas cruciales. ¿Cómo podemos garantizar que los líderes religiosos no abusen de su poder y sus finanzas? ¿Deberían las grandes organizaciones religiosas estar sujetas a una supervisión más estricta? Estos debates trascienden la comunidad religiosa y se extienden a la sociedad, alimentando debates sobre la gestión financiera en las organizaciones sin fines de lucro y el papel de la ley en su regulación. Del caso de Joyce Meyer, la comunidad cristiana puede extraer importantes lecciones sobre la transparencia financiera y la supervisión organizacional. Las organizaciones religiosas deben implementar controles financieros más estrictos, incluyendo la contratación de auditores independientes, la divulgación pública de informes financieros y el establecimiento de mecanismos de supervisión interna. Además, la comunidad debería fomentar una mayor participación de los seguidores en la supervisión y la gestión de las organizaciones, en lugar de concentrar demasiado poder en una sola persona. Esta es una forma eficaz de prevenir los abusos de poder y proteger la integridad de las organizaciones religiosas. El caso de Joyce Meyer transmite un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los líderes religiosos más influyentes. La investigación y el procesamiento de Meyer demuestran que las fuerzas del orden están dispuestas a abordar casos complejos y delicados para garantizar la justicia y proteger el interés público. Este mensaje no solo disuade a quienes podrían abusar de su poder y finanzas, sino que también refuerza la confianza pública en el sistema legal. Demuestra la capacidad del sistema para manejar incluso casos que involucran a figuras prominentes y poderosas. El caso de Joyce Meyer también sienta un precedente crucial para futuras investigaciones. Otras organizaciones religiosas y sin fines de lucro se enfrentarán a un escrutinio más riguroso, tanto por parte de la ley como del público. Además, este caso podría impulsar reformas legales relacionadas con la gestión financiera de las organizaciones religiosas y sin fines de lucro. Se podrían introducir nuevas regulaciones para garantizar que estas organizaciones operen con transparencia y responsabilidad, a la vez que se previene el abuso de poder y de finanzas. El impacto del caso de Joyce Meyer es innegable, con consecuencias de gran alcance para la propia Meyer, la comunidad cristiana y el sistema legal. Esto no es solo un escándalo financiero, sino también una profunda lección sobre ética, rendición de cuentas y transparencia dentro de las organizaciones religiosas. Independientemente del resultado final, las repercusiones de este caso seguirán influyendo en la gestión y regulación de las organizaciones religiosas en el futuro. Más importante aún, subraya la necesidad de proteger la confianza pública y garantizar que nadie, por muy poderoso que sea, esté por encima de la ley. Gracias por su atención. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para disfrutar de más contenido interesante. Cuéntanos qué te pareció este caso en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.